Continuamos con ustedes y luego de esta pausa tenemos una entrevista sumamente importante y es que por parte de las autoridades tributarias de SAT se ha dado a conocer que están comenzando a administrar el tema de la tributación de quienes son propietarios de casas vacacionales a través de una plataforma digital. Se han recaudado, Alejandra, ya 15 millones de quetzales porque al parecer estos propietarios de alguna forma devengaron hasta 50 millones de quetzales en este tipo de alquiler temporal de estas viviendas en diferentes puntos del país. Así es, Odilí. Precisamente para ahondar en este tema nos acompaña el licenciado Sergio García, quien le damos la cordial bienvenida a este espacio. Gracias por estar con nosotros. Nos hemos planteado algunas consultas precisamente de este tema para poder resolverlas. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Oilín, Alejandra, un privilegio estar aquí con ustedes y con todos los amigos televidentes en casa. Muchas gracias, licenciado García. Un gusto tenerlo por aquí en el espacio de TN 23. Y bueno, comencemos con esta pregunta. Tras la fiscalización de alquiler de estas casas vacacionales, el ente tributario, como ya lo mencionábamos, ha reportado la recaudación de al menos 15 millones de quetzales. ¿Esto podría catalogarse como algo positivo? Sí, efectivamente. Tenemos que verlo desde dos puntos de vista. Si es ante la autoridad fiscal, definitivamente es un aumento en la recaudación, estos 15 millones. Sin embargo, también tenemos que analizarlo desde la perspectiva económica y de los negocios, en donde algo que no se venía pagando, pues definitivamente tiene un impacto actualmente, principalmente porque esta recaudación es producto de fiscalización de años anteriores, del 2021 y del 2022. Entonces sí tenemos que considerar que para la administración tributaria y para el Estado definitivamente es un aumento en la recaudación y eso siempre va a ser positivo. ¿Por qué considera usted que este impuesto no se establece desde el inicio, cuando esta aplicación inicia operaciones en Guatemala, sino que se da como una medida posterior? Definitivamente, y esto es una excelente pregunta porque si lo vemos fríamente, la ley contempla que toda actividad que genere una renta debe de pagar impuestos. ¿Por qué se está haciendo hasta ahora? Porque la administración tributaria ha implementado en los últimos años procesos de fiscalización en donde ha estado incorporando actividades que anteriormente no habían sido fiscalizadas, pero que tuvieron que haber pagado sus impuestos en su momento. Por ejemplo, en el caso de los Airbnb, tenemos que ser claros que la propiedad se encuentra en territorio guatemalteco y las personas que hacen uso de ella también se encuentran dentro de territorio guatemalteco. La plataforma solo sirve de intermediario para poder realizar la conexión de estos negocios y poderlos cerrar. En ese sentido, pues cobran una comisión. Sin embargo, todo el proceso de desarrollo de negocio como tal se desarrolla en Guatemala. Pero como no existían mecanismos para poder fiscalizar esto, ha pasado durante mucho tiempo que no habían pagado impuestos y que hasta ahora se está haciendo. Pero la ley sí contempla que toda actividad que genere una renta debe de pagar sus impuestos. Bien, licenciado, algunos usuarios de este tipo de aplicaciones ven de manera negativa el cambio y le explico por qué. Muchos de ellos reportan un alza considerable en los actuales precios de alquiler. ¿Incidirá, debo decir, esta fluctuación económica en la dinámica de alquileres de estos inmuebles? Es algo que vamos a ir evaluando o determinando conforme avance el tiempo. Sin embargo, recordemos que este tipo de actividades, el arrendamiento de propiedades, es un pilar importante dentro de la economía de Guatemala en cuanto al turismo principalmente. Y si se está dando el alquiler de estas propiedades, aunque aumente de precio, de todos modos, considero que seguirá siendo un negocio que estará en constante crecimiento, aunque exista este ajuste en los precios, porque cada uno de los negocios que se dediquen a esto, ya sea administradores de los Airbnb o propietarios, deben de evaluar si van a absorber el porcentaje de impuesto que tienen que pagar o lo van a incrementar dentro de sus precios. Indistintamente de qué pase en uno u otro caso, creo que este es un negocio que está en constante crecimiento y no vamos a dejar de depender de este tipo de renta de propiedades. Por eso considero que aunque pueda existir una fluctuación económica, aunque pueda existir un impacto negativo durante un pequeño tiempo, vamos a estar también evaluando y dándonos cuenta que se va a ir adaptando todo esto. Recordemos que la fiscalización ha iniciado hace varios meses, ya muchos contribuyentes los han llamado, se han ido a regularizar y han ordenado este tipo
tipo de actividades a modo de irse adaptando a esta dinámica. ¿Por qué razón? Porque quieren continuar en el negocio y porque se han dado cuenta que a pesar de esto, simplemente lo que está pasando es que hay que o ajustar un precio o absorber el impuesto que se tiene que pagar, y en ese sentido se irá viendo esta dinámica al momento de desarrollar dicho negocio. Gracias por acompañarnos, el licenciado Sergio García, y por atender estas consultas que nos planteamos. Es importante principalmente para quienes utilizan esta aplicación, no solo para los usuarios, sino también para quienes tienen sus propiedades inscritas. ¿De qué manera se despide y cerramos este tema? Totalmente. Bien, gracias, licenciado Sergio García, una vez más por acompañarnos en TN23. Que tenga un excelente inicio de semana y una muy buena noche.